Entonces, ejemplo número 1. Lo que nos están pidiendo en el ejemplo número 1 es que evaluemos el integral de línea, donde la curva C es la curva que va del punto menos 1,4 al 1,2, ¿sí? Y nos están diciendo que el campo de fuerza es el campo de fuerza F, que es igual a 2xy en su componente y, más x al cuadrado menos y en su componente j, ¿sí? Una de las cosas importantes que tenemos que notar de este ejemplo es que no nos están diciendo cómo es la curva, solo nos están diciendo que se está moviendo del punto menos 1,4 al punto 1,2 por cualquier curva, ¿sí? Entonces podríamos nosotros decir, es cualquier curva, ¿sí? Y tenemos nuestra curva de esta manera, ¿sí? ¿Ya? Ahí está la curva. Entonces, para que no tengamos que encontrar una curva, o para que nos tengan que decir la curva, nosotros necesitamos que se pueda aplicar el teorema fundamental. Pero para que se pueda aplicar el teorema fundamental, nosotros necesitamos que este campo de fuerza F venga del gradiente de alguna función. Entonces, ¿cómo podemos comprobar si viene del gradiente de una función? Bueno, nosotros lo que sabemos es que la primera componente del campo F tiene que ser la derivada parcial de la función con respecto a x, ¿sí? O sea, tiene que ser la derivada parcial de la función con respecto a x, por ser un gradiente, ¿sí? Y que está acá tendría que ser la derivada parcial de la función con respecto de y. Entonces, ¿cómo podemos verificar que sean estas realmente las derivadas parciales primeras de una función? Pues lo que vamos a usar es que sabemos de que las derivadas cruzadas tienen que ser iguales si vienen de la misma función. Entonces, derivamos esta con respecto a y nos va a quedar 2x. Y derivamos esta con respecto a x y nos va a quedar 2x también. ¿Así? Entonces, como las derivadas cruzadas nos quedaron iguales, quiere decir que esto sí viene, o sea, estas dos sí vienen de las primeras derivadas de una función, o sea que sí es un gradiente que está acá, ¿sí? ¿Ya? Esa es la verificación que vamos a estar haciendo, ¿sí? Vamos a derivar la primera componente con respecto a y la segunda componente con respecto a x. Si las dos derivadas esas son iguales, entonces decimos que f es un gradiente, ¿sí? Bueno, entonces ahora lo que tenemos que hacer es encontrar quién es la función potencia, ¿sí? Entonces, para encontrar la función potencia, nosotros vamos a decir, si la derivada parcial de f con respecto a x es igual a 2xy, y la derivada parcial de f con respecto a y es igual a x al cuadrado menos y, entonces si yo integro esta con respecto a x, voy a obtener f, ¿sí? Ya sería el integral de 2xy con respecto a x, ¿sí? Entonces integramos y nos queda x al cuadrado y más, con lo de la constante tenemos que pensar lo siguiente, ¿sí? Si nosotros teníamos una función que dependía de x y de y la derivamos con respecto a x, si había un pedazo de la función que dependiera solo de y, nosotros hicimos cero ese pedazo, ¿verdad? Porque al derivar esa función dependiente solo de y, nos quedaría cero. Entonces no va a aparecer en este pedazo del integral. Entonces nosotros lo que decimos es el integral con respecto a x de esto, más, y en lugar de una constante, nosotros sumamos una función h que dependa solo de y. Recuérdense que eso es porque si nosotros derivamos esto con respecto a x, esto nos va a quedar el 2xy que está aquí, pero esto se hubiera hecho cero. Eso es lo que tenemos que pensar. Ahora, agarramos la derivada parcial de f con respecto a y decimos, muy bien, entonces tenemos la derivada parcial de f con respecto, la función f va a ser la integral de esto con respecto de y, nos va a quedar x al cuadrado menos y de y, ese integral nos queda x al cuadrado por y menos 1/2 de y al cuadrado. Ahora, la idea es la misma, como esto era una función que dependía de x y de y, si yo la derivo con respecto a y, si había una función g que dependía solo de x, esa se hizo cero, ¿sí? Y ahora lo que hacemos es una comparación, ¿sí? Estas dos
Estas dos ecuaciones que están aquí, o sea, estas dos funciones f son la misma. Entonces, lo que aparece aquí debería de ser lo mismo, y nos damos cuenta que, de hecho, aparece x al cuadrado por y x al cuadrado por y. ¿Sí? Ahora, la función que depende solo de y, que debería aparecer aquí, es menos un medio de y, que aparece aquí abajo. Y la función que depende solo de x, debería aparecer aquí, pero no aparece, entonces es 0. Entonces eso ya nos da de que la función f, o la función potencia, es x al cuadrado de y, menos un medio de y al cuadrado. ¿Sí? Muy bien, entonces ahí ya con esa función ahí podríamos encontrar nosotros el integral de línea. Lo único que tenemos que hacer es que nosotros sabemos de que va del punto menos 1,4 al punto 1,2. Entonces lo único que tenemos que hacer es escribir lo siguiente. Vamos a decir que el integral sobre la curva C de f producto punto de R es igual, por el teorema fundamental de las integrales de línea, a f evaluado en este caso sería en 1,2 menos f evaluado en menos 1,4. ¿Así? Entonces f evaluado en 1,2 es igual a 1 al cuadrado por 2, sería 2, menos 2 al cuadrado son 4, 4 y dentro de 2 son 2, nos queda menos 2, y nos queda entonces esto igual a 0. Y la derivada parcial y la f evaluada en menos 1,4 es igual a menos 1 al cuadrado, que es 1, y 4, nos queda 4, menos 4 al cuadrado son 16, 16 dividido entre 2 son 8. Y eso nos queda entonces menos 4. Sustituimos y nos queda 0 menos 4. Eso es igual a 4. Que es la respuesta del ejemplo número 1.